curricular, pues yo me he movido en dos ámbitos que están muy vinculados con el tema de la divulgación, que una es la generación del conocimiento científico y la otra, la divulgación, la popularización de ese conocimiento científico en revistas que han tenido bastante penetración aquí en México. Entonces, un poco las reflexiones del día de hoy van, digamos, en una especie de ejercicio de autorreflexión sobre lo que he venido haciendo, lo que he venido viendo a lo largo de, pues digamos, ya unos 12 años dedicados a esta actividad. Entonces, bueno, les pongo aquí un poco mis datos curriculares para quienes están llegando y voy a compartirles un poco estas reflexiones que les comento. Bueno, pues en el año 2018, Luisa Mazzarani publica un interesante artículo sobre el estado de arte de la divulgación de la ciencia en América Latina. Nos da algunos puntos sobre por qué hacemos divulgación en esta región del continente. Por ejemplo, dice que en América Latina, en el siglo XIX, los investigadores divulgaban sus descubrimientos con el propósito de afirmar su legitimidad profesional y con la intención de fortalecer alianzas con otros pares científicos y con instituciones importantes. Hay que subrayar que, de acuerdo con esta investigación, en esta idea sobre la divulgación, el concepto público no se encuentra presente. Hacia los años 80 y 90 del siglo pasado, el siglo XX, el panorama ya es distinto. La divulgación de la ciencia ya se define como un campo de estudio en una intersección entre las ciencias de la educación, los estudios sociales de la ciencia, los estudios de medios masivos de comunicación, la museología y muchas actividades académicas y profesionales bien establecidas. En esta propuesta, quizá en el área educativa y en los medios masivos de comunicación, ya se pone un importante acento al gran público. Y como gran público, entiendo a un conjunto de personas que forman una colectividad según la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Pero dicha colectividad incluye a personas de diferentes edades, estatus sociales y latitudes. Y cuando un contenido científico se destina a un público tan amplio, requiere de ciertas herramientas comunicativas que permitan que esa enorme diversidad de personas puedan acceder a la investigación científica. La idea de esta intervención, lo que quiero compartirles ahora, es hablarles precisamente sobre las herramientas que se suelen utilizar para hacer asequible dicho conocimiento a ese gran público. Y dentro de la gran diversidad de herramientas que podemos utilizar en el campo de la divulgación científica, he decidido enfocarme principalmente a la narración como un ejercicio incluso de autorreflexión de mi trayectoria como editor de revistas que buscan popularizar la investigación científica. En su ensayo, Luisa Mazzarani dice que en América Latina el campo académico de la divulgación de la ciencia inició, aunque lentamente, en la década de los años 80, y no existe consenso sobre la definición ni tampoco claridad sobre eventuales similitudes y diferencias entre los distintos términos y conceptos utilizados en este campo. En 2017, perdón, hizo un análisis de los términos que se empleaban para definir divulgación de la ciencia y el porcentaje que se hacía de cada término. Y aquí los podemos ver. Al término divulgación de la ciencia, que es el que tiene un porcentaje más amplio, si le siguen los términos comunicación de la ciencia, educación no formal en ciencia, popularización de la ciencia y alfabetización de la ciencia, de la alfabetización científica. Cada una de estas conceptualizaciones que pueden ver en la pantalla implicaría un análisis para tratar de entender qué indica cada enunciado sobre lo que se pretende hacer con el conocimiento científico y cuál es el papel que juega el otro, es decir, el no científico o el gran público en la percepción de quien define este quehacer de una u otra manera. Yo no me voy a detener a realizar dicho análisis porque no es el objetivo de esta intervención, pero quiero hacer notar que en todos los casos está implícita la figura de alguien que se ha apropiado el conocimiento y que busca transmitirlo a otro alguien, para que al menos lo conozca, como es el caso de los conceptos comunicación, o que se propie de dicho conocimiento, como lo pueden indicar las palabras educación, alfabetización e incluso apropiación. En este esquema, en el uso de la palabra divulgación, aunque es la que más se emplea de todas, no nos termina por dejar claro qué es lo que se pretende hacer con el conocimiento. Es importante diferenciar divulgación de difusión del conocimiento científico, porque la difusión, que está más cercana al acto de informar, simplemente hace que dicho conocimiento llegue al otro, que ese otro se entere que el conocimiento está ahí y nada más.
implica un mero acto de transmisión de la información. Pero la divulgación no es solo eso, y hay varias maneras de entenderlo. Una concepción sobre divulgación está relacionada con vulgarización o popularización de un saber técnico o especializado, donde, como he leído en algunos ensayos sobre el tema, la tarea consiste en sencillamente simplificar, reducir, sintetizar o ejemplificar un conocimiento que inevitablemente está y tiene que estar elaborado con un lenguaje especializado, con los conceptos, los términos y las formulaciones de cada disciplina. No comparto yo del todo esta idea de divulgación porque me parece que reduce el trabajo del divulgador. Otra idea que también comparto a medias es la de la divulgación de la ciencia como la hermana pequeña de la actividad investigadora. A mí me gusta entender la divulgación del conocimiento desde varias perspectivas. Una está relacionada con que gran parte de la investigación científica de los países se hace con recursos públicos y tiene que ver con que los científicos hacemos divulgación como una manera de rendirle cuentas sobre nuestro quehacer a quienes realmente pagan dicha investigación con sus impuestos, y este es el público. O de otra manera en la que pienso la divulgación del conocimiento es la de despertar vocaciones en ese gran público. Pero hay una más que me gusta mucho, la de que a través de escuchar a un científico o investigador contar algo sobre lo que está investigando, ayude a ese otro a encontrar nuevas maneras de narrar no solo la ciencia, sino de narrar su propia historia. Y esta reflexión me surgió cuando me llevé la tarea de ser editor de revistas divulgativas enfocadas al público infantil. Y a mí me permitió empezar a pensar la comunicación de la ciencia desde esta herramienta que les vengo a hablar hoy, que es la narración. Y la razón es muy fácil. A un niño no lo puedes aburrir con tu relato porque te deja hablando solo. He tenido también la oportunidad de hacer narración oral de la ciencia para ese público infantil y es sorprendente la manera en que se ven motivados no solo para escuchar, sino para participar activa y críticamente de la historia que están escuchando. Así, me he inclinado por pensar la divulgación de la ciencia no como una mera transformadora de información o como una traductora del lenguaje complejo de la ciencia al gran público, como también se le ha definido, sino como una manera de crearle a ese gran público una experiencia particular que les haga enamorarse, aunque sea por algunos minutos, por conocer algo diferente en sus vidas, algo que ni siquiera se imaginaban o algo por lo que sentían profunda curiosidad. La divulgación es para mí entonces un acto creativo. Es una recreación del discurso científico y recrear implica volver a crear, es decir, analizar la investigación original y volver a tratar la información y los conceptos en un lenguaje nuevo que tenga la capacidad de emocionar y despertar la imaginación de aquel que lo escucha. Todo ello sin perder la rigurosidad de la investigación original. Por lo mismo, se requiere un alto grado de precisión. Y por la misma razón, estoy convencido de que no cualquiera puede ser divulgador de la ciencia. Esta manera de transmitir la información científica desde la comunicación y la recreación implica hacer un discurso que tenga un carácter más natural, propio del habla cotidiana y menos artificial y formalizado con el que solemos utilizar en nuestros artículos científicos. Esto también tiene sus grandes adversarios, como el filósofo Ludwig Wittgenstein, quien dice que todos estos libros que intentan popularizar la ciencia son una abominación. Complacen la curiosidad de la gente que quiere asomarse, de asombrarse con las maravillas de la ciencia, sin tener que esforzarse en hacer el trabajo duro de la comprensión de la ciencia que la ciencia implica. Sin embargo, como explican Eusebio Yasser y Fernando Ballesteros de la Universidad de Valencia, en un texto titulado El lenguaje científico, la divulgación de la ciencia y el riesgo de las pseudociencias, el primer propósito de los textos científicos divulgativos reside en instruir al lector profano en los conocimientos científicos, con lo que se zanja la distancia que hay entre la ciencia y la sociedad. Por ello, señalan los autores, los textos científicos divulgativos deben ser considerados como un algo distinto de los textos científicos en sentido estricto, ya que responden a propósitos diferentes y además su forma y contenido difieren desde los artículos puramente científicos por cuanto se dirigen a públicos dispares. Yo de alguna manera entiendo la crítica del filósofo, pero no por el trabajo de divulgación en sí, sino por la falta de formación de quienes hacen el ejercicio de divulgar. En los medios de comunicación en los que he trabajado durante varios años,
he conocido muy pocos autores de textos divulgativos que están verdaderamente formados para esa actividad. La gran mayoría eran periodistas independientes que se ganaban la vida escribiendo de lo que fuera y a merced de la capacidad de su editor para validar su escrito como divulgativo, es decir, publicable o no, o científicos que lograban darle un giro al lenguaje academicista para buscar la empatía con el otro y con ese no científico, es decir, con el gran público. Y por cierto, ayer que se habló en este foro sobre la evaluación de los artículos científicos, he de reconocer que en las publicaciones de divulgación de la ciencia que he dirigido, ni en las de la competencia, he tenido noticia de que se evaluara la efectividad divulgativa, es decir, la mezcla entre rigor, creatividad e impacto. Esto en ningún artículo, y me parece que esta en el campo de la divulgación de la ciencia es una tarea pendiente. En el estudio de Luisa Mazarani, del que les hablaba al principio, se identifican a los actores sociales que se han dedicado a hacer esfuerzos para divulgar la ciencia y la tecnología, perdón, en América Latina. Ella describe estos que les estoy poniendo en la pantalla: las universidades, los institutos y centros de investigación, las dependencias públicas, los espacios o recintos que ofrecen al público experiencias con el conocimiento científico, como museos, zoológicos, acuarios, etcétera, los medios de comunicación, donde se encuentra la radio, la televisión, las revistas, redes sociales, incluso los sitios de internet, grupos de divulgadores, asociaciones y redes de organización y de profesionales de la divulgación. De este listado, quiero subrayar a los divulgadores independientes que hoy en día están haciendo un papel muy importante en la divulgación del conocimiento, sobre todo en las generaciones más jóvenes. En este rubro están los youtubers, y entre estos hay un subgénero que utiliza técnicas del stand-up comedy y que están cobrando cada vez más fuerza en Internet. En este subgénero cómico el reto es mayor, porque la rigurosidad que exige el ejercicio divulgativo puede verse en crisis por responder a una de las necesidades del monólogo cómico, como también se le conoce a este género. Y esta necesidad es la de provocar la risa a toda costa. Me parece interesante que los divulgadores de la ciencia estén volteando la mirada a las artes escénicas para desarrollar trabajos de comunicación del conocimiento científico. Deben estar conscientes de que bajo ninguna circunstancia deben perder el objetivo, que es acercar dicho conocimiento al gran público, y que las herramientas de la escena son solo eso: herramientas, vehículo para emocionar, para hacer despertar la imaginación y para empatizar con el gran público. Coincido con el filósofo, porque el filósofo que está en contra de estas maneras de divulgar el conocimiento, porque a mí me ha tocado presenciar espectáculos de stand-up comedy científico que se llevan a cabo en bares, con cervezas de por medio, y lo último que le interesa al divulgador y al público es el conocimiento científico. Pienso que en estos casos la actividad divulgativa se desvirtúa. He de confesar que, como la mayoría de los aquí presentes, pensé en este tema para este congreso antes de saber que el mundo viviría la experiencia más traumática de las últimas décadas. Hasta antes de marzo de este año, muchos de los medios que Mazarani reporta en su estudio tenían una gran fuerza para la divulgación. Sí, estábamos acostumbrados a las conferencias, talleres, exhibiciones, ferias, todas presenciales. Incluso también estábamos muy relacionados con los medios impresos como las revistas, y eso, pues como todos sabemos, ha cambiado. Eh, Muchos de los medios impresos, como las revistas en las que yo me he desenvuelto bastante, no han podido sobrevivir a la catástrofe económica y han tenido que desaparecer o convertirse en digitales. Así, hoy en día, la divulgación científica depende básicamente del mundo virtual, y van a pasar muchas semanas o meses incluso para que volvamos a verla como un acontecimiento físico, presencial. El tránsito de lo presencial a lo virtual, sin embargo, tampoco comenzó con la llegada del COVID-19. Es un fenómeno que la pandemia aceleró. Así, por ejemplo, el mismo estudio de Mazarani, que les he venido citando desde el principio, reporta una encuesta realizada en el año 2006 a más de 100 instituciones con programas de divulgación de la ciencia en América Latina, y ya entonces hablaban de que se había ganado mucha participación de la divulgación de la ciencia a través de los medios digitales e Internet como recursos que el avance tecnológico ha facilitado que estén a disposición de los divulgadores, y como un campo muy basado en acciones de personas que son voluntarias.
El Internet, sin embargo, impone otro reto más a los divulgadores del conocimiento científico, y es que cualquier trabajo de divulgación de la gran red se ve de esta manera. Este sería, es una metáfora por supuesto, un artículo científico en la red. Así lo vemos nosotros en nuestras computadoras, pero en realidad en el universo digital, este artículo, este producto divulgativo, está así, de esta manera. Todos, no sé si la mayoría está familiarizados con Wally, pero el reto es buscarlo. Entonces, en la gran red, el reto para el gran público es justamente buscar ese producto divulgativo en un universo que está así, así caótico, así lleno de cosas. Entonces, para quien puede tener noticia de que hay un ejercicio divulgativo importante e interesante en Internet, requiere que el divulgador haga un enorme esfuerzo, no solo para divulgar, sino para difundirlo, es decir, para promocionar su trabajo. La buena noticia es que si ese divulgador logra conectar con ese gran público, su capacidad de difusión y de penetración se va a potenciar como no podía haberlo hecho en el mundo presencial pre-COVID, ni por los medios de las publicaciones impresas. En Internet así es posible, por ejemplo, que un video de este divulgador que se llama Javier Santaolalla, en el que explica el bosón de Higgs, ya tenga más de 1 millón de visitas. Eso para una publicación impresa es prácticamente imposible. Yasser y Ballesteros encuentran en la divulgación una nueva forma de género literario narrativo, la cual crea un espacio de generación de nuevos conocimientos, necesidades y actitudes que a su vez contribuirá a una nueva consideración de espacios tradicionalmente científicos y que ahora pasarán a formar parte de la vida diaria de una gran parte de los ciudadanos de nuestra sociedad. En este género literario narrativo que definen Yasser y Ballesteros, yo encuentro algo que defino como una intención narrativa. Esto es, buscar atraer la atención de los otros con la fascinación de las palabras y las imágenes mentales que éstas generan. La narración así contribuye a darle una apreciación particular a las andanzas, a los temores, a los recuerdos, con la finalidad de que tengan algún efecto en quien los escucha. La narración es quizá la habilidad más importante que puede desarrollar un divulgador del conocimiento científico. Esto es porque al narrar, sobre todo al narrar a otro o a muchos otros, se fortalece la memoria colectiva, porque como dice Paul Ricoeur, esta requiere de un extraño poder que es el de ser estimulada por ciertas imágenes que hacen referencias a cosas pasadas. En la actualidad, no obstante, y debido a un exceso de información, las sociedades están experimentando una pobreza narrativa. Y esto tampoco es nuevo, ya lo había reconocido en su momento Walter Benjamin a principios del siglo XX. Las grandes historias épicas, las leyendas, los mitos, los cuentos populares han sido desplazados por un lenguaje dominado por los medios electrónicos de comunicación y en países como México, por un imaginario dominado por la violencia y las historias estandarizadas o globalizadas, lo cual también influye en la manera en que los seres humanos se miran en el mundo y comprenden su relación con el otro. Es importante tener en claro que los divulgadores del conocimiento, como dice Manuel Villarroel Fuentes del Tecnológico Nacional de México, contribuyen a contribuir a la imagen pública de la ciencia, de los científicos y de sus implicaciones sociales. Esto significa que se trata de una actividad de gran responsabilidad y la pobreza narrativa que criticaba ya Benjamin a principios del siglo XX se puede ver en muchas de las publicaciones divulgativas, sobre todo aquellas que tienen un carácter comercial. Les he traído aquí unos ejemplos en los que queda claro que la capacidad imaginativa de los editores y divulgadores se ha quedado corta y que en la mayoría de los casos encuentran en la narrativa bélica el elemento con que se encuentran las investigaciones. Esta es una narrativa influenciada en mucho por el cine comercial que inunda las pantallas de todo el planeta y que desde mi punto de vista desvirtúa el hallazgo científico que pretende dar a conocer y lo reduce a una historia violenta. Voy a hacerles este recorrido por estas pantallas y estas portadas, para que ustedes puedan ver cómo los conceptos se van repitiendo uno a uno. Las palabras como lucha, batalla, va siendo constante en los titulares de estas publicaciones.
COVID, una guerra silenciosa, el fantasma de la guerra biológica resucita con el COVID-19 y aquí vemos estas imágenes tremendistas que les digo están como muy influenciadas por el imaginario cinematográfico, la guerra del coronavirus COVID-19, pero no solo en el área del COVID, en esta fase en la que estamos con el COVID, sino también con enfermedades como el cáncer, vemos el mismo fenómeno, ¿no? Como esta portada de la revista Time, esta portada de la revista Selecciones, la batalla final contra el cáncer, y vemos cómo se va repitiendo el concepto. No hay realmente como una recreación de la investigación científica que quieren dar a conocer la guerra al cáncer y lo vemos con esta relación a la guerra de las galaxias. Y esta, por ejemplo, que me llamó la atención, que es sobre la guerra de las gracias, de las grasas, perdón. Entonces, como ven, en muchas de estas publicaciones hay una pobreza narrativa, una pobreza en las metáforas y me quedan 6 minutos, les cuento ya lo final de mi participación. Y bueno, pues en este ejercicio narrativo a los patógenos, virus, bacterias que causan enfermedades se les suele representar como personajes malos que inician una guerra que se libra en el cuerpo del bueno, que es la persona enferma, quien en la mayoría de los casos se le mira como perdedora de la batalla si es que muere por causa de la enfermedad que la queja. Mm. Hoy el Internet ha roto las fronteras y la pandemia por el COVID-19 ha facilitado el acceso al Internet de muchos grupos sociales que antes no veían en este espacio virtual posibilidades de desarrollo profesional. Esta condición, sumada a la necesidad de acceder a información confiable, ha potenciado el desarrollo de discursos científicos, divulgativos y periodísticos en muchas áreas de la ciencia. El problema es que con la necesidad de que el trabajo divulgativo sobresalga en Internet y accedan a él una mayor cantidad de lectores o internautas, los divulgadores pueden generar una idea equivocada del fenómeno o investigación que se está describiendo. Así, motivado por las ponencias que escuché en estos días, propongo que se defienda la actividad de la divulgación del conocimiento científico como una actividad profesional que requiere conocimientos en el campo de las ciencias y las humanidades, así como de estrategias y herramientas comunicativas que permitan transmitir la información de manera atractiva e interesante, pero también que ésta sea rigurosa y que pueda ser absolutamente verificable con el estudio científico que esté citando. Y como esta no es una tarea científica sencilla, sino altamente compleja, y como no todos tenemos la capacidad de ser como Santa Olaya, es decir, científicos de alto nivel y divulgadores eficaces, propongo que los científicos reconozcamos el valor que tiene la divulgación del conocimiento para la actividad investigadora y se creen equipos de trabajo entre gente que tenga la capacidad de ser muy buen narrador, y los propios científicos para crear trabajos divulgativos en conjunto. Y además, idealmente, considero que estos trabajos deberían ser evaluados y reconocidos por los mismos institutos y universidades para que de esta manera se le pueda hacer frente a la pseudo divulgación del conocimiento científico que en lugar de ayudar estorba. Y con esto pues, termino lo que quería compartirles, no sin antes mostrarles una portada más que para no quedarnos con la idea de portadas, digamos, con una pobreza narrativa, sino algunas que tienen una gran capacidad de síntesis de presentar un discurso narrativo visual, como esta de la revista Time, que me parece a mí una gran portada, y que, bueno, pues cuando se logran estos ejercicios, pues tenemos realmente pues trabajos que vale la pena rescatar. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta.